Miércoles está con nosotros Joaquín Morales Solá. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas Muy noches, bien, ¿cómo Juan, estás? ¿Bien? ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, hubo una reunión muy importante hoy. El presidente Macri no fue a la asunción de Bolsonaro, pero hoy tuvieron un encuentro a solas y nuestro corresponsal, el de La Nación en Brasil, Alberto Mendaris, dice que fue un encuentro con armonía y con muchas coincidencias. Así es. A ver, hagamos un paréntesis primero con esto de que Macri no fue. Brasil tiene la asunción del presidente el 1 de enero en la Exacto. Constitución. Por lo tanto, el gobierno brasileño, el Estado brasileño, entiende que es muy difícil para los otros presidentes ir. Claro. Entonces, lo que ellos dicen a los gobiernos que quieren que manden un representante es a sus embajadas le dicen, lo recibiríamos, le daríamos una bienvenida si es que vienen, pero no hay invitación a ningún jefe de Estado Bien. para el 1 de enero, porque el 1 de enero es una fecha muy especial, todo el mundo la quiere pasar con su familia, ¿no? Exacto. No viajando, ¿no? Vale la aclaración Vale, porque se sí. especulaba con No, que no. no fuera Macri por algún motivo especial. No, de hecho los jefes de Estado que fueron, muy pocos, salvo el primer ministro de Israel, que ya estaba Sí. en visita de Estado en Brasil previamente, los otros fueron... Sí. muy Evo pocos. Morales. Y Fue Evo Morales, fue el presidente de Paraguay, algún otro más, pero muy pocos. Bien. A ver, con lo de hoy, yo creo que hubo muchas coincidencias, tenemos que apartar la cuestión interna, ¿no? Las cuestiones de política interna, porque sin duda Bolsonaro tiene alianzas internas que no son las alianzas de Macri. Tiene una fuerte alianza con la Iglesia Evangélica, muchos de sus ministros pertenecen a la religión evangélica. Los preceptos de la religión evangélica son también preceptos, algunos de ellos preceptos del gobierno de Bolsonaro. Y el presidente Macri no tiene ninguna religión que lo influya en su gobierno, ¿no? Tiene también Bolsonaro una relación importante con el ejército, bueno, él es parte del ejército, él fue capitán del ejército, Sí. cosa que Macri tampoco lo tiene, digamos. Las cuestiones internas son muy distintas entre un gobierno y otro. Ahora, en la relación bilateral sí había cuestiones muy importantes. Una de ellas era si la relación de Brasil con el Mercosur iba a seguir siendo la misma. Y resulta que ahí lo que pareció como una disidencia era una coincidencia. Es decir, ni Bolsonaro ni Macri quieren el Mercosur tal como estaba. ¿Por qué? Porque era un Mercosur muy encerrado en sí mismo, muy pendiente de las ideologías, siempre aceptaron a Venezuela, la incorporaron, aprovechando un momento que estaba suspendido Paraguay, que se vetaba el ingreso de Venezuela, la incorporaron a Venezuela, nunca hicieron ningún gesto para incorporar a Chile, Claro. digamos, estaban muy pendientes de las ideologías y muy cerrados en sí mismos. Lo que Bolsonaro dijo al principio, y no él, sino su ministro de Economía, Paulo Guedes, era que ese Mercosur no le servía. Y la verdad que tampoco le servía a la visión que tiene el Mercosur Mauricio Macri, que quiere un Mercosur mucho más abierto, dispuesto a relacionarse comercialmente con otros bloques. De hecho, el presidente Macri es el presidente del Mercosur que más insiste en la necesidad de una firma urgente de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Hoy se le sumó Bolsonaro con el mismo discurso, firma urgente de ese acuerdo. El presidente Macri viene pidiendo un acercamiento con la Alianza del Pacífico, donde están México, Perú, Colombia y Chile. Sí. Hay en eso coincidencia de que el Mercosur tiene que seguir existiendo, pero de otra manera. Esto es muy importante. Por supuesto que la relación bilateral no ha cambiado, ni comercial me refiero, ¿no? Ni va a cambiar porque hasta ahora ha sido beneficiado ampliamente Brasil, mucho más que la Argentina. Brasil ha tenido un superávit permanente en la balanza comercial con Argentina. El otro tema era Venezuela. Sí. Que los dos países hoy han Condenado al... No, digamos, para decirlo formalmente, han desautorizado a la presidencia de Maduro y han legitimado a la presidencia del presidente, como presidente interino de Venezuela, al presidente de la Asamblea Legislativa. Esto es muy importante. El Grupo de Lima, que son estos 12 países,
ya lo había dicho, pero lo tiene que ratificar explícitamente cada país. Hoy los dos presidentes dijeron, el presidente interino de Venezuela es el presidente de la Asamblea Legislativa. Sí, lo reconocen a él y no a Maduro. Y no a Maduro. En el caso del gobierno argentino, a los efectos de que convoque a elecciones cuanto antes, libres y con la garantía de veedores internacionales. En el caso de Bolsonaro, no sé si lo ha hecho con esta condición, pero digamos, los dos han desautorizado el mandato de Maduro. Esto es muy importante porque además seguramente se le van a sumar los otros países, seguramente va a quedar más aislado Maduro. Y ahí lo que ha quedado pendiente es qué hacer con la crisis humanitaria, porque en Venezuela hay una crisis política, que la conocemos, con un gobierno ya que es una dictadura, hay una crisis económica que la conocemos, el Fondo Monetario prevé el 10 millones% de inflación para este año, pero hay fundamentalmente, y lo más urgente y grave, es la crisis humanitaria. Hay gente que no come o que come poco, hay gente que se muere innecesariamente porque no tiene medicamentos. Entonces, bajó el promedio del peso de los venezolanos. Entonces, ¿cómo se crea un corredor humanitario que atienda ese problema y deje los otros problemas que se resuelvan en otro momento? Pero ya se tiene que crear ese corredor humanitario. La única manera que habría en el mundo es que intervenga personalmente el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ya el Grupo de Lima se lo pidió la Unión Europea también, y hasta ahora Guterres no ha hecho nada. Bueno, en la ONU recordemos que están China y Rusia como no solo integrantes del Consejo de Seguridad, sino que pueden vetar. Pueden vetar, vetar una intervención. Pero una gestión humanitaria no sé por qué. Por lo general vetan acciones militares, no acciones humanitarias, ¿no? Así que, digamos, en general la reunión fue buena. Bolsonaro lo recibió a Macri con un abrazo, cosa que Macri no está acostumbrado a eso. Macri es una persona que no abraza a nadie, en primer lugar, ¿no? Y mucho más a una persona que no la conoce, primera vez que se ve con Bolsonaro, nunca se vio. Y tampoco con ningún otro presidente extranjero. Acá lo hemos visto con el G20, recibiendo a 20 presidentes o jefes de Estado, nunca se abrazó con ninguno. Pero ese gesto brasileño lo descontracturó mucho al presidente, y me dicen, dentro de la delegación argentina, que esa relación tan cordial se replicó en todas las reuniones bilaterales, porque Macri viajó con muchos ministros que tuvieron reunión bilateral a solas con su homólogo brasileño, ¿no? Por supuesto que no han traído ningún acuerdo firmado, no era ese el propósito. No nos olvidemos que el gobierno de Bolsonaro lleva apenas 15 días, digamos, no está todavía asentado como para firmar acuerdos. Pero sí que se empezó a trabajar en muchos temas, que era el propósito del gobierno argentino, y en temas como de seguridad también, en este tema del Mercosur, en algunos temas que complican la relación comercial bilateral, en la posición común ante el mundo y fundamentalmente esta decisión de cambiar el Mercosur, que por supuesto es una decisión política global, pero que hay que llevarla a los papeles, ¿no? Claro. Ahora, Macri tiene que hacer equilibrio entre la ventaja para nuestro país a nivel comercial con la mejora del Mercosur y el crecimiento de Brasil, que nos conviene también, pero ese acercamiento comercial y no el político del Bolsonaro discriminador o xenófobo. O sea, pero una distancia equidistante o prudente. Pero no hubo ninguna alusión ni de parte de Bolsonaro ni de parte de Macri a las cuestiones internas de Brasil. Por supuesto que acá lo único interno de Brasil que le importa al gobierno argentino es la economía. El crecimiento de Brasil significa el crecimiento de la economía argentina. El crecimiento, la caída de Brasil, como ha pasado en los últimos años de la recesión de la economía brasileña, significa la caída de la economía argentina. Esto no cabe ninguna duda. Esto es la parte fundamental. Después, lo demás, Macri tiene buena relación con Trump, no por eso suscribe todas las posiciones con Trump. Esa es una posición
que es difícil. Tiene buena posición con Putin, Macri, y tampoco suscribe todas las posiciones de Putin, o con el chino, con el presidente chino, y también, porque que en materia de derechos humanos viola mucho más los derechos humanos Putin o el chino que Bolsonaro. Sacarle las ideologías, sacarle las ideologías a las relaciones exteriores. Ese es el propósito de Macri. Perfecto, ¿no? clarísimo. Bueno, Macri es candidato.